El rey David, un hombre de Dios. David sabía que el Señor lo había ungido para ser rey de Israel, pero la posición y el estatus no eran su propósito, su motivación era ser un hombre de Dios por amor al Señor. David estiró el brazo y tocó las tiras de cuero que le oprimían la muñeca. Las sentía seguras, pero ¿estarían bien apretadas? ¿Responderían en el momento que lanzara la piedra lisa con su honda? Él creía que sí. Tocó de nuevo, pero esta vez para asegurarse de que tenía la bolsa de cuero en su costado. Allí tenía 4 piedras más en caso de que fallara con la primera, pero no creía que eso sucedería. Estaba confiado, simplemente seguro, sin ninguna arrogancia, de que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. El movimiento enemigo que veía frente a él y el olor a guerra que lo rodeaba, no lo atemorizaban. Observaba el horizonte con osada seguridad mientras aquel hombre gigantesco se le acercaba. No me le acercaré mucho, pensó. Apenas lo suficiente. Entonces se lanzó corriendo resueltamente a la línea de batalla hacia la victoria. ¿Cuántas veces no quiso usted alcanzar una meta, pero se sentía inseguro o temeroso? Quizás el desafío le pareció demasiado grande o pensó que le faltaban la capacidad, la educación o los medios para lograrlo. Como joven, David probablemente tuvo que encarar algunas de estas mismas preguntas. Se preguntaría, muy probablemente, ¿qué le depararía la vida? Mientras cuidaba las ovejas de su padre, tuvo tiempo de sobra, no solo para pensar en esas cosas, sino también para desarrollar una relación con el Señor. A Dios le tomó años preparar a David para el papel que asumiría un día como rey de Israel. Pero durante ese tiempo, David nunca perdió de vista las prioridades que Dios le había dado. El día en que se enfrentó a Goliat, todos los preceptos que el Señor le había enseñado convergieron para el momento de la gran prueba. Primero de Samuel 17 presenta este histórico acontecimiento, cuando el joven entró en el campo de batalla para enfrentarse a un veterano guerrero, la ventaja parecía estar a favor del enemigo. Pero no era así. Con un rápido y seguro movimiento, David dio en el blanco y logró su objetivo. Él había sido enseñado a creer que, con la ayuda de Dios, triunfaría, y lo logró. Fíjese metas aunque el desafío le parezca grande. La nación de Israel había sucumbido al temor. El rey Saúl había montado su tienda a una distancia prudente del campo de batalla, y le inquietaba el no saber cómo podía salir de este horrible apuro. Cuando David se presentó, una refrescante sensación de esperanza recorrió el campamento. Pero no todo el mundo se alegró de verlo, incluso su hermano se sintió enojado porque había venido, v28. La oposición siempre es segura cada vez que usted le dice sí a Dios, especialmente cuando comienza a confiar en que Él hará algo que parece imposible. Sin embargo, la idea del fracaso nunca pasó por la mente de David. Tenía una prioridad, y esta era la de defender el buen nombre de Dios, vv. 26, 36, 46, 47. Es que fijarnos metas de acuerdo con los parámetros de Dios nos asegura siempre la victoria. A pesar de que no todas las metas que usted se fije serán de naturaleza espiritual, cada una de ellas debe ser conforme a los principios de la palabra de Dios. El secreto para alcanzarlas es tener un propósito correcto. Si su única motivación es lograr más para tener una sensación de éxito personal, es posible que Él no le permita alcanzar su objetivo. David sabía que el Señor lo había ungido para ser rey de Israel, pero la posición y el estatus no eran su propósito, su motivación era ser un hombre de Dios por amor al Señor. A él no le preocupaba no tener una casa grande, ni mucho dinero en el banco, ni los amigos ideales para sentirse importante. Su preocupación era honrar a Dios, y esta fue la diferencia entre su éxito y el fracaso del rey Saúl. Muchas veces nos fijamos metas demasiado bajas o que no están de acuerdo con lo mejor que Dios tiene para nosotros. Se pueden lograr fácilmente, pero son de poca ayuda para aumentar nuestra fe en Él. Por otro lado, fijarse metas poco realistas puede desalentarnos si no las alcanzamos.
El deseo de David de derrotar a Goliat era tremendo, pero fue el Señor quien puso ese deseo en su corazón y el que le dio a David las fuerzas para cumplir la tarea. El plan de Dios en cuanto a la fijación de metas. Las personas se preguntan muchas veces, ¿me producirán satisfacción los planes que Dios tiene para mí? Yo les digo, por supuesto que sí. Los planes de Dios son maravillosos, mucho más de lo que ustedes puedan imaginar, siempre rebosantes de bendiciones y de esperanza, EF 3:20. Si nos conectamos a los sueños que Él tiene para nuestras vidas, no solo aprenderemos cómo fijarnos prioridades que agraden al Señor, tendremos también una sensación de realización y un regocijo verdaderos. Para la fijación de metas, se deben considerar varias cosas. Son las siguientes. Una idea clara de lo que usted desea lograr. David sabía lo que él quería, destruir al enemigo. Si usted permite que el temor y los pensamientos de incompetencia invadan su corazón, no logrará sus metas. Pero en el mismo momento que usted comience a creer que Dios le dará la victoria, sentirá un cambio de actitud. La fe en un Dios soberano que le ama incondicionalmente, avivará su esperanza. En vez de sentir que no puede hacer algo, usted comenzará a decir, como el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Fil 4:13, cursivas añadidas. Un deseo ardiente. Las personas que dicen, espero poder hacer esto algún día, pueden olvidarse de lograr sus metas. La pasión y el deseo profundo de agradar y honrar a Dios, son los requisitos fundamentales para lograr cualquier meta, no importa lo enorme que pueda ser esta. La confianza. Me sorprende escuchar a algunas personas hablar de sus capacidades, de sus títulos y de su confianza, sin duda, en sí mismas antes que en Cristo. Ahora bien, pensemos en el historial profesional del apóstol Pablo, que era todo un informe de su calidad teológica. Era el maestro, perfecto, por su formación, su labor y su actitud. Sin embargo, él escribe, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, Fil 3:8-9. Una línea de acción. Independientemente de que su meta sea espiritual, como el tener más intimidad con Dios, o personal, como ahorrar para unas vacaciones, pídale al Señor que le ayude a desarrollar un plan. En cualquier caso, hay que poner por escrito los objetivos y encomendarlos a Él. Pero la rendición es esencial. Si usted no le da a Cristo cada una de las áreas de su vida, nunca experimentará el verdadero éxito que Dios quiere que usted tenga. Un diario. Las metas tienen que ser definibles y medibles. Llevar un diario de sus avances y marcar los acontecimientos importantes le ayudarán a mantenerse enfocado en el objetivo, vigorizado y dirigiéndose en la dirección correcta. Lo más probable es que si usted no tiene una fecha límite para ver realizada su meta, nunca lo logrará. Perseverancia. Lo peor que usted puede hacer es comenzar algo y nunca terminarlo. Si se rinde, el recuerdo del fracaso le quedará grabado en la mente. Por tanto, sea perseverante. Fije sus ojos en la meta y no se desvíe hacia ningún lado. Recuerde que el desánimo es una de las herramientas favoritas de Satanás y que él incluso tentará a otros creyentes para que lancen dudas sobre lo que Dios le ha pedido a usted que haga. Control de las emociones. El enojo, el temor, la inseguridad, la desilusión y muchas otras emociones pueden impedir que logremos nuestro objetivo. El corazón de David estaba puesto en la victoria y en la honra de Dios, y por eso no titubeó. Si bien Goliat se burló de él, su trampa no le funcionó. Valentía para actuar. David le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo, 1 17:32. Si usted deja que el temor se apodere de su corazón, nunca tendrá la valentía que necesitará para acabar la tarea. Es bíblico tomarse el tiempo para evaluar el costo de alcanzar la meta, LC 14,
28-32, pero cuando lo haga, que su evaluación sea de acuerdo con los deseos, las normas y el deseo del Señor para su vida, no conforme a su limitado entendimiento. Dios ve todo el panorama. Sabe lo que habrá más adelante, y reconoce cuán importante es que usted desarrolle confianza en Él. Una dependencia consciente de Dios. Muchas veces, las grandes victorias están constituidas por pequeños logros. David le dijo a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano. No dijo, por mis grandes capacidades voy a alcanzar este objetivo, ganar esta batalla y vencer a este enemigo. El corazón de David estaba dispuesto a exaltar y honrar a Dios con su vida. Cuando esa sea la motivación de sus acciones, usted no solo alcanzará sus metas personales, sino que también podrá lograr cosas para Dios. Donde el amor y la ira se enfrentaron. ¿Cómo pueden coexistir el amor de Dios y la ira de Dios, y mucho menos que se unan para algo bueno? ¿Qué ve usted cuando mira la cruz? ¿Simplemente un instrumento de muerte? ¿Un pedazo de madera? ¿Un emblema de la fe cristiana? ¿Qué ve usted cuando mira la cruz? ¿Simplemente un instrumento de muerte? ¿Un pedazo de madera? ¿Un emblema de la fe cristiana? Si son estas las cosas que usted ve, entonces no ha captado el mensaje más importante de toda la Biblia, porque la sangre de Jesucristo es el tema central de la palabra de Dios, de principio a fin. Alguien cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios, ve mucho más que un símbolo y un tema de argumentación. Esa persona ve el corazón del Dios vivo. La cruz es el medio mediante el cual somos redimidos de la pena del pecado, reconciliados con Dios y totalmente perdonados. Todo en la Biblia señala a, o fluye de, la obra de Jesús en el Calvario. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que el pago del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es la vida eterna. Ro 3:23, 6:23. La Biblia nos dice también que si decimos que no hemos pecado hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. 1 Jn 1:10. Por su palabra, sabemos igualmente que daremos cuentas a Dios de nuestros hechos en el día del juicio. Ro 14:12. Si usted quiere saber qué tan serio es para Dios el problema del pecado, mire la cruz. Nos gusta pensar que la cruz es una maravillosa expresión del amor de Dios, y eso es verdad. Pero no podremos entender su mensaje, ni la profundidad del amor de Dios, hasta que reconozcamos algo de su odio al pecado. La cruz es donde el amor de Dios y su ira se enfrentaron. Cuando el apóstol Pablo predicó en Corinto, explicó esto a los filósofos de varias creencias. Pero, para ellos, sus palabras eran una ridiculez, porque el único concepto que tenían de una cruz es que era algo para condenar y crucificar criminales. La idea de que un medio de ejecución tuviera que ver con la salvación de una persona, les parecía absurdo. La doctrina de la salvación sigue siendo difícil de entender para muchas personas. ¿Cómo pueden coexistir el amor y la ira de Dios, y mucho menos que se unan para algo bueno? Pero en la Biblia hay muchos versículos que hablan de la ira de Dios, la cual yo defino como su intenso odio al pecado. Quienes creen en Él tienen vida eterna. Pero los que no creen, viven bajo la nube de la justicia de Dios. Él odia al pecado porque sabe que éste destruye todo lo que toca. Pablo lo explicó, diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ro 1:18. Una filosofía común de aquel tiempo era que las buenas obras aseguraban la entrada al cielo. En respuesta a esta idea, Pablo dijo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ro 2:4, 5. No podremos, en realidad, entender el significado del amor de Dios hasta que entendamos lo que le costó a Él expresarnos ese amor. La cruz no es lo que nos salva,
es la persona que murió allí, y lo que le sucedió, lo que hace posible que cualquiera de nosotros pueda tener esperanza. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios dirigió su odio al pecado hacia su Hijo. Pero Jesús no murió obligado. Él vino al mundo voluntariamente y puso su vida como rescate por los demás, diciendo, nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, Jon 10:18. Encontramos el ejemplo más visible de la ira de Dios, donde menos lo esperaríamos, sobre los hombros de su Hijo unigénito, que era absolutamente inmaculado y quien nunca hizo nada malo. La muerte de Jesús no fue algo que hicieron los romanos, ellos fueron simplemente participantes en lo que Dios hizo. Pablo lo explicó de esta manera, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, Ch. 2:23, 24. ¿Por qué quiso Dios dirigir su intenso odio del pecado hacia su perfecto e inmaculado Hijo? Por una sencilla razón, porque para eso había venido. Uno de los principales temas de la Biblia es la ira de Dios dirigida hacia su Hijo para cumplir su propósito. Dios, en el proceso de redimir a la humanidad, tiene un plan maravilloso para perdonarnos, quitar el castigo de nuestro pecado y darnos la vida eterna. En eso consiste la cruz. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, se produce el perdón. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Rom 3:24. La perfecta justicia de Dios exigía el pago de un castigo por el pecado. Por tanto, Dios podía, o bien condenarnos a todos nosotros a la separación eterna de Él, que era lo correcto, o bien dirigir su castigo hacia alguien que pudiera tomar nuestro lugar. Y puesto que Dios exige un sacrificio perfecto, Dt 17:1, solo una persona que no hubiera pecado podía expiar nuestro pecado. Esa fue la razón por la que envió a su Hijo. Puso la culpa de toda la humanidad sobre Jesucristo y luego lo condenó. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Cor. 5:21, Dios lo condenó a él en lugar nuestro. Todos nosotros nos hemos sentido culpables en algún momento de nuestra vida. Quizás usted puede pensar en alguna vez que no podía decirle a Dios lo mal que lo hacía sentir esto. Vivía en medio del desasosiego que le producía la culpa, y se sentía miserable e infeliz, deseando que sucediera algo que le quitara esa angustia. ¿Es usted capaz de imaginar lo que significa cargar con el pecado de toda la humanidad? No tenemos manera de calcular esa clase de dolor y sufrimiento. Cuando pensamos en la cruz, tendemos a pensar en los clavos en las manos y los pies de Jesús, en la corona de espinas y en la lanza que le perforó el costado. Pero el sufrimiento físico que Jesús soportó fue leve comparado con la separación de su Padre. Jesús dio un grito de angustia cuando le preguntó al Padre si había otra forma de que pasara de él esa copa, Mt 26 horas y 39 minutos. Él sabía que había venido como el Cordero de Dios, que había venido a morir. No le estaba pidiendo a Dios que le evitara la crucifixión, sino estaba lamentando su separación del Padre. Pero, para que él pudiera pagar la deuda de pecado por toda la humanidad, tenía que soportar la separación y abandonarse a la ira de Dios. Cuando esto sucedió, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mt 27 horas y 46 minutos, la Biblia en lenguaje sencillo. Él sabía que se levantaría de la tumba, y que se sentaría a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero aún así, se angustió. Creo que lo que él quiso decir fue, ¿por qué has permitido este horrible intenso dolor en mi espíritu? Es que el sufrimiento duró horas. Jesús pagó la deuda de pecado del mundo en un aterrador acto sobre su cuerpo, alma y espíritu, y finalmente dijo, consumado es. Y después de haber encomendado su espíritu al Padre, murió,
JN 1930, LC 2346. Fue a través de ese espantoso acto de amor extremo que Dios expresó su divino amor y, al mismo tiempo, su ira más intensa. ¿Por qué lo hizo? Porque no tenía otra manera de declarar justos a los culpables pecadores, a menos que alguien tomara nuestro lugar y pagara nuestro castigo. No somos salvos por nuestra justicia, sino por la misericordia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. EF 2:8, 9. Sin la cruz, estamos perdidos. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. JN 14:6. En otras palabras, sin la sangre derramada por nuestro Salvador no hay perdón. Los acontecimientos más importantes de la historia humana son el nacimiento de Jesucristo y su crucifixión. Por fortuna, la historia no termina con la cruz, porque Jesús resucitó. Al hacerlo, venció a la muerte. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Nadie más que el Todopoderoso mismo. Jesús, cuya muerte fue expiatoria, se levantó de la tumba, ascendió al Padre y está sentado a su diestra como el Rey que vendrá a juzgar a toda la humanidad. Gracias a la cruz, Dios tiene el divino derecho de decir, has pecado contra mí, te has rebelado contra mí y has escogido apartarte de mi voluntad. Pero por haber tú aceptado la muerte de mi Hijo como el pago total por tu pecado, te declaro inocente y te doy la promesa de la vida eterna en el cielo. Es posible que usted haya estado en la iglesia muchas veces, dado un montón de dinero u orado mucho, pero, ¿ha reconocido alguna vez que, de acuerdo con la palabra de Dios, usted no puede salvarse a sí mismo? En la cruz, la divina ira de Dios se enfrentó con su infinito amor para producir una ofrenda de sangre que lava la culpa del culpable pecador. Cuando usted mire la cruz, espero que vea algo más que un símbolo religioso. Porque ella es el más grande de todos los regalos. Es nuestro pasaporte a la vida más allá de esta tierra y a un hogar eterno en el cielo.